Bien, ahora nos tenemos los tipos de VLAN. Vamos a empezar porque en el hecho de que las VLANs están basadas en los puertos. ¿Qué quiere decir eso? Que para un puerto del switch, por ejemplo, el puerto Fast Ethernet 01, por ejemplo, va a pertenecer a la VLAN 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son las VLANs basadas en puerto. Dado un puerto, se basa una VLAN. Bien, entonces, lo que tenemos acá son términos que manejamos cuando aplicamos las VLANs. Por ejemplo, el primer término es la VLAN de datos. La VLAN de datos se encarga de enviar tráfico normal, los tráficos que el usuario está realizando. Por eso también se le llama VLAN de usuario. Por ejemplo, para esta PC2, el estudiante quiere hacer una consulta web, ¿no? O entrar a una página web. Pues ese se considera tráfico normal. Claro, está en la VLAN 20, ok, pero como es tráfico normal, es una VLAN de datos. Y igual para un invitado, esta computadora 3, perteneciente a la VLAN 30, quiere hacer una consulta al servidor. Bueno, ese tráfico es tráfico normal, considerada como VLAN de datos. La VLAN 20 y la VLAN 30 son consideradas como VLAN de datos. ¿Por qué? Porque conectan usuarios que a generar un tipo de tráfico normal, tráfico de datos, que no es el mismo tráfico si yo acá implemento voz, si en la PC2 implementara voz. No, a ese tipo de tráfico se le aísla. Pues bien, VLAN predeterminada. La VLAN predeterminada, como ya sabemos en los switches Cisco, es la VLAN 1. ¿Y qué quiere decir? Que es la VLAN que viene por defecto en todos los puertos del switch. Por ejemplo, en este switch 2, de forma predeterminada, todos sus puertos, desde el puerto 1 hasta el puerto 24, si es que 24 puertos hubiera, vienen de forma predeterminada o pertenecen de forma predeterminada a una VLAN, que es la VLAN 1, de forma predeterminada. Pues bien, entonces, que venga en una VLAN ya de forma predeterminada no quita el hecho que podamos configurarlo a otra VLAN. Por ejemplo, en esta PC, en la PC2, pertenece el puerto Fast Ethernet 018 a la VLAN 20. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento el puerto Fast Ethernet 018 de este switch 2 perteneció a la VLAN predeterminada, pero a través de configuraciones no hacemos que ahora pertenezca a la VLAN 20. Todos los puertos del switch, tanto el 6, el 1 y el 18 mismo, han pertenecido en algún momento a una VLAN predeterminada. En los switches Cisco, la VLAN predeterminada es la VLAN 1, y ya con configuraciones posteriores podemos hacer que los puertos pertenezcan a otras VLANs. Es por eso que nosotros estamos hablando de VLANs basadas en puertos. Por ejemplo, en los switches Cisco por defecto, como este switch que podemos ver acá, por defecto vienen todos sus puertos desde el puerto Fast Ethernet 01 hasta el 24 en la VLAN 1, como podemos ver ahí en la tercera columna. La primera columna de ese cuadro es el puerto, la segunda es el estado del enlace y la tercera es la VLAN. Podemos ver ahí que todos pertenecen a la VLAN 1, por lo tanto el switch está por defecto en su configuración de VLANs. Sin embargo, en este otro switch podemos ver que ya hemos configurado VLANs. Si bien es cierto en la tercera columna nos muestra las VLANs, podemos ver que desde la fase Ethernet 01 hasta la fase Ethernet 010 pertenecen a la VLAN 10. Desde la 11 hasta la 20 pertenecen a otra VLAN, a la VLAN 20. Esto se ha logrado a través de configuraciones. Y podemos darnos cuenta que desde la fase Ethernet 021 hasta la fase Ethernet 023 están por defecto en su configuración. Quiere decir que están en la VLAN 1, que es la VLAN predeterminada. Ahora, yo también o nosotros también podemos hacer que esa VLAN predeterminada cambie. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser la 1, la VLAN número 1, puede ser la VLAN 90, por ejemplo, la VLAN predeterminada, y sería un motivo de seguridad cambiar la VLAN
predeterminada a otra. ¿Por qué? Porque nosotros, sabiendo eso, que todos los switches Cisco vienen en la VLAN 1 de manera predeterminada, podríamos dejar abierta la opción de vulnerabilidad sobre nuestra red. Es por eso que de forma predeterminada es conveniente cambiar las VLANs, ponerlas todas las VLANs que sean parte de la, todos los puertos que sean parte de la VLAN 90, y ya si queremos después configurarlos, algunos de ellos, podemos hacer que pertenezcan a todas las VLANs. Por ejemplo, si hacemos eso, podemos decir que estos puertos fase Ethernet 18, 6 y 1 del switch 2 pertenecen a VLANs distintas, pero si yo conecto otro dispositivo, llámese computadora, al switch y he modificado mi VLAN predeterminada, este va a pertenecer, o este puerto del switch, por ejemplo el puerto 10, por ejemplo, va a pertenecer a mi VLAN predeterminada, ya no la VLAN 1 sino la VLAN 90. Es un tema de seguridad también cambiar la VLAN predeterminada. Entonces, una VLAN predeterminada es la VLAN que se va a asignar automáticamente a los puertos del switch cuando este arranque en su configuración. Por defecto en los switches Cisco la VLAN predeterminada es 1, y nosotros podemos hacer que la VLAN predeterminada cambie, por ejemplo, a una VLAN 90. Eso no quiere decir que los demás puertos o los puertos del switch puedan pertenecer a otra VLAN, no. Ahora, la VLAN nativa. Esta VLAN nativa surge a través de establecer enlaces troncales. A ver, por ejemplo, la VLAN nativa, a ver, este switch 2 con este switch 1 quieren comunicarse. Ahora, sabemos que lo vamos a conectar por el puerto fase Ethernet 01 de ambos. Ahora, este enlace es un enlace punto a punto. Bien, ¿y qué va a transportar este enlace entre el switch 2 y el switch 1? Va a transportar información de la PC2 y de la PC3, pero estos tienen o están dentro de VLANs distintas. Por lo tanto, se va a configurar al puerto del switch 2 01 y el puerto del switch 1 01 como un enlace troncal, porque el enlace troncal me permite transportar varios tipos o varias VLANs en el mismo enlace. Además de eso, cuando se configura un enlace troncal, se debe de especificar la VLAN nativa. Pues bien, la VLAN nativa es la VLAN que se asocia a un dispositivo, llámese computadora, cuando se conecta a un puerto del switch de forma predeterminada. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra VLAN 1 como la VLAN predeterminada, como los switches Cisco en su configuración, nosotros debemos de especificarle al switch 2 que la VLAN nativa va a ser la VLAN número 1, que quiere decir que transporte los datos de la VLAN 1, que es la VLAN predeterminada. Ahora, hay una diferencia, que ¿cómo sabe el switch 1 qué tipo de trama le está llegando y a qué pertenece? Por ejemplo, de forma rápida podemos explicar que cuando este switch 2 va a enviar las tramas provenientes de los dispositivos a través del enlace troncal que hemos configurado, pues bien, va a leer la trama que viene desde el origen, o sea, desde la PC2, por ejemplo, va a leer la trama, lo va a desencapsular y va a poner una etiqueta, o sea, quiere decir, oye, tu trama, tú te vas a llamar trama con la VLAN 20, y así te voy a enviar por el enlace troncal. El switch 1 lo va a leer y va a decir, esta es la VLAN 20, entonces bueno, lo reenvío hacia su destino, o lo envío a su destino. De igual manera, si esta computadora, la PC3, envía una trama al switch 2 para que se envíe al switch 1, el switch 2 lo que va a hacer es desencapsular la trama y agregarle una información de VLANs que le va a indicar a qué VLANs corresponde la trama. Asimismo, el switch 1 llega a leer la trama y va a ver que es una trama
perteneciente a la VLAN 30. Ahora, con mi VLAN nativa no sucede eso. La VLAN nativa solamente se va a enviar la trama, nada más. Por ejemplo, si el switch 2 recibe una trama desde mi VLAN predeterminada, o sea, desde esta PC que está configurada al puerto del switch de manera predeterminada, y coincide con la VLAN nativa que yo había configurado inicialmente en el switch, entonces el switch va a decir, tú eres una VLAN nativa, por lo tanto tu trama no lo voy a tocar. Tu trama va a pasar de manera limpia al switch número 1. Para esto, en el enlace del switch número 1, también hemos tenido que configurar como enlace troncal este puerto y configurar también la misma VLAN nativa. A esto se le llama como etiquetado y no etiquetado de las tramas. Etiquetado de las tramas es cuando la trama va a salir por un enlace troncal, por lo tanto se tiene que etiquetar, se tiene que poner que pertenece a una VLAN específica, ya sea la VLAN 20 o ya sea la VLAN 30. Y el no etiquetado es cuando la trama proviene desde una VLAN predeterminada y hemos configurado a la VLAN nativa con el mismo número que la VLAN predeterminada. Como ya habíamos explicado, si viene desde la VLAN 1, la trama perteneciente a la VLAN predeterminada, y en el puerto troncal del switch hemos configurado la VLAN nativa como la VLAN 1, entonces esa trama que viene desde la PC no va a ser etiquetada, o sea que no se va a poner un ID de que nos indiquen a qué VLAN corresponde. ¿Por qué? Porque es una VLAN nativa. A ver, la VLAN nativa entonces es una VLAN a la que pertenecía un puerto en un switch antes de ser configurado como TRAN. Obviamente, porque si al puerto del switch, por ejemplo, el puerto Fast Ethernet 01, de manera predeterminada siempre pertenecía a una VLAN, por ejemplo la VLAN 1, como ya lo hemos mencionado, esa VLAN predeterminada va a ser la VLAN nativa a la cual lo vamos a configurar antes de hacerlo como enlace troncal. Y bueno, ya hemos repasado la VLAN de datos, la VLAN predeterminada, VLAN nativa, y ahora veamos lo que es la VLAN de administración. Una VLAN de administración solamente va a transportar tráfico para administrar los dispositivos. Ya se hace un switch, por ejemplo. ¿Qué pasa si queremos administrar de forma remota al switch 1, al switch 2 y al switch 3? Para empezar, para poder administrarlos, cada switch debe tener un número IP. Ahora, ¿cómo colocamos un número IP al switch? Pues fácil, es a través de una configuración de una interfaz virtual. Al switch debemos asignarle una interfaz virtual. Por ejemplo, le vamos a asignar la interfaz virtual número 20, por ejemplo, o número 99. Interfaz virtual 99. ¿Para qué? Para que a esa interfaz del switch nosotros lo podemos configurar. Entonces, lo que necesita el switch 1, el switch 2 y el switch 3 para poder administrarlos es una dirección IP, una máscara de subred, y si estamos en un host remoto en otra red necesitamos una puerta de enlace que es el default gateway, un default gateway. Esas IP y máscara de subred se colocan en una interfaz virtual a cada uno del switch. Ahora bien, se va a configurar una VLAN en un puerto del switch que es la VLAN para la administración. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos que la VLAN de administración es la VLAN 99. O sea, esta PC 0 va a poder a tanto el switch 1, switch 2 y switch 3. El tráfico que se va a enviar a través del enlace va a ser un tráfico solamente de configuración de los switches, o tráfico de administración. Es por eso que se le llama VLAN de administración. Y la VLAN de administración también tiene que ser una diferente a la VLAN predeterminada. Es por eso que acá le hemos puesto la VLAN 99. Bien, y otra VLAN que debemos crear es la VLAN de voz. ¿Por qué debemos separar la VLAN de datos o los datos del tráfico de voz? Porque nosotros necesitamos garantizar el ancho de banda
para el tráfico de voz, porque en una comunicación de teléfonos IPs necesitamos que el tráfico sea continuo y no se vea comprometido con otro tipo de tráfico, por ejemplo el tráfico de datos. Entonces necesitamos garantizar el tráfico de voz, por tanto lo vamos a configurar en su propia VLAN, que es la VLAN de voz. En este esquema o en este diagrama o en esta figura podemos ver que tenemos ahora un teléfono IP conectado a un switch, y este teléfono IP a su vez está conectado a una computadora, a un cliente. Ahora bien, esta computadora o este alumno en la VLAN 20 va a enviar los tráficos normales, tráficos correspondientes a una VLAN de datos, por ejemplo, que es la VLAN 20. Ahora, cuando comencemos a enviar tráfico provenientes de este teléfono, este dispositivo, lo vamos a hacer e internamente se va a configurar en una VLAN muy separada que la VLAN de los alumnos, que es la VLAN 150, por ejemplo, ¿no? Es otra VLAN. Y ahora en el switch tenemos que crear una VLAN, que es una VLAN para la voz, que es la que hemos configurado como 150, y una VLAN para los datos de la VLAN 20. Ahora, de manera interna en el switch, en el teléfono IP va a haber un switch, el cual tiene un puerto conectado a la computadora, un puerto interno que va a dirigir todo el tráfico de voz que estemos generando en el teléfono IP, y otro puerto que va a ir conectado al switch 2, por el cual van a ir el tráfico desde, o en este puerto va a ir el tráfico desde que proviene desde esta computadora y desde lo que generamos en este switch. Por lo tanto, cuando tengamos en nuestra red tráfico de voz, es necesario implementarlos en una subred o en una VLAN diferente para garantizarle la disponibilidad del ancho de banda, y a su vez darle prioridad del tráfico, es decir, estamos generando calidad de servicio. Bien, asignación de membresías. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cómo nosotros vamos a crear las VLANs y lo vamos a asignar o bien a los puertos o mejor dicho, cómo los dispositivos conectados al switch van a pertenecer a una VLAN. Por ejemplo, tenemos dos tipos de VLAN, las VLAN estáticas y las VLAN dinámicas. Las VLAN estáticas son configuradas manualmente por un administrador. Estas configuraciones se hacen en la interfaz de comandos en la consola del switch, y manualmente vamos a ingresar los comandos para asignar las VLANs a un puerto. Por ejemplo, internamente en este switch, a través del CLI, la interfaz de línea de comandos, le vamos a decir al switch: oye switch, tu puerto fase Ethernet 0/18 va a estar asociado a la VLAN 20, como podemos ver acá en este gráfico. Pues bien, entonces cada dispositivo que se conecte a este puerto del switch, al puerto fase Ethernet 0/18, va a pertenecer automáticamente a la VLAN 20. Entonces, con la VLAN estática se va a tener un control fijo sobre qué puertos van a pertenecer a la VLAN. Este puerto fase de Ethernet 0/8 se ha configurado para la VLAN 20, y este dispositivo, si se conecta a este puerto, va a pertenecer a la VLAN 20. Ahora, si se quita este dispositivo, se coloca otro, se coloca el puerto fase Ethernet 0/18, va a pertenecer a la misma VLAN 20, ¿no? Por lo tanto, el control es fijo sobre los puertos. Siempre el puerto 18 va a estar asociado a la VLAN 20. Ahora, en una VLAN dinámica se va a utilizar un servidor, que es el servidor de políticas de membresía de VLANs, el servidor BMPS, como lo podemos ver acá. Ahora, el uso de este servidor nos va a permitir asignar VLANs de manera más flexibles y a su vez más inseguras. ¿Por qué son más inseguras? Porque ahora las VLAN o la membresía de VLAN
se va a dar según la dirección MAC de origen del dispositivo. Por ejemplo, si yo en el servidor BMPC lo configuro para que la dirección MAC de un dispositivo llamado 111 no se encuentre, entonces le va a asignar la VLAN 10. Pues bien, en este switch yo voy a conectar este dispositivo y la VLAN ya no va a estar asociado al puerto fase Ethernet 018, sino ahora va a estar asociado a la dirección MAC del equipo origen. Entonces va a pertenecer a la VLAN 10. Eso es lo que hace la VLAN dinámica, según se basa en las direcciones físicas o direcciones MAC de los dispositivos origen. Ahora, ¿por qué es insegura? Porque las direcciones MAC se pueden duplicar y yo puedo tener otro dispositivo, por ejemplo acá, otra computadora que copie la dirección física de este y me conecta al puerto de switch. Por lo tanto ya estaría vulnerando la red. Ese es un tema de inseguridad. ¿Y por qué sería flexible? Bueno, flexible porque yo tengo un puerto de switch en el primer piso, por ejemplo, y tengo otro switch en otro piso. Switch 1, switch 2. No, yo conecto mis dispositivos. Mi computadora, solamente vas a conectar una computadora con una dirección MAC M1 y acá voy a conectar MAC M2. Por lo tanto, a mí solamente me vas a poner en el servidor, o decirle al servidor BMPS que la MAC M2 y la MAC M1 van a pertenecer a la misma VLAN, por ejemplo, la VLAN 10. No, es un poco más flexible para administrar por parte del administrador de TI, porque simplemente voy a colocar los dispositivos en las interfaces, sin importar cuál de ellas sea. Puede ser en la interfaz fase Ethernet 02, 08 de cualquier switch. Ahora, lo que comúnmente hacemos en los switches Cisco es asignar VLANs estáticas, o sea, nos vamos a basar en los puertos para poder dar la membresía a un cierto grupo de puertos para que pertenezcan a una VLAN. Esta VLAN estática es la VLAN más segura porque se tiene control sobre qué puertos pertenecen a la VLAN. Las VLAN dinámicas no tienen o no son tocadas mucho, y puesto que son muy inseguras ahora, dado que la capa MAC se puede copiar sin ningún problema. Entonces, la asignación de puertos del switch, la asignación de membresías, es un primer paso para configurar una VLAN. Porque para configurar una VLAN, primero debemos de saber qué puertos de switch o cómo vamos a configurar el switch, la VLAN, la asignación de membresía. Hemos visto que vamos a asignar la VLAN o vamos a utilizar el método de membresía de la VLAN estática. Lo segundo que hay que ver para configurar un switch es ahora determinar el modo del puerto, cómo lo vamos a configurar los puertos. Hay dos modos, como vamos a poder ver adelante: modo de acceso y modo troncal. Access y trunk. No, este vendría a ser lo segundo que tendríamos que hacer. Por último, se pasaría a las configuraciones propiamente dichas del puerto. Por mientras ya hemos visto que vamos a la membresía a través de la VLAN estática. En el siguiente video vamos a ver